Comienza aquí Sentir Cofrade Sevilla en PTV Sevilla y bueno, ya conocen nuestra sección Junio Electoral, que no ha terminado porque todavía hay muchas elecciones y esta entrevista va a ser diferente. Y ya se lo adelantaba Matilde Aguilar en nuestro sumario, se encuentra con nosotros Manuel Lobo, actual teniente de hermano mayor de San Gonzalo y todavía candidato, porque todavía no ha podido ser hermano mayor electo, que lo será, no sabemos cómo y se lo vamos a preguntar, está aquí con nosotros. Buenas noches, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Buenas noches, Alejandra. Bueno, Manuel, ¿se repetirán las elecciones finalmente? Pues no lo sabemos todavía, es una decisión del delegado de Asuntos Jurídicos. Yo tengo algunas noticias porque estoy en la Junta de Gobierno, he hablado con el hermano mayor, pero me vaya a permitir que hasta que no lo comunique el hermano mayor, pues no pongamos en cuestión el tema. Tendremos que repetirla. En las condiciones que tenemos que repetirla no te lo puedo decir porque no lo sé todavía. Ni las fechas tampoco, ¿no? Ni la fecha. Pero, Manuel, ¿han solicitado una dispensa a Palacio? No, que yo sepa, no se ha solicitado. De todas formas, eso no es cuestión de la candidatura, eso es cuestión del hermano mayor y el delegado diocesano para asuntos jurídicos. Ellos son los que tienen que ver las posibilidades que hay o no hay. Nosotros ahí no podemos entrar, la candidatura no entra en ese tema. Lo que sí es verdad que las reglas de San Gonzalo son antiguas, no están adaptadas a las normas diocesanas y a nosotros nos establecen un 20% del quórum, o sea, de quórum en el censo electoral. Estamos hablando de 897 hermanos que tienen que ir a votar. En el mes de junio, día laborable, ha sido complicadísimo conseguir 820 hermanos. Nos hemos quedado en una diferencia de 77 hermanos. Esos 77 hermanos, si hubiesen ido a votar, o hubiesen votado la única candidatura que había, que somos la que yo represento, o bien hubiesen votado en blanco, con lo cual no hubiese cambiado el resultado que hemos obtenido en estas votaciones, que son 722 hermanos que nos han apoyado en nuestro programa. ¿Y cree, Manuel, que es necesario a estas alturas, llegar a un quórum en unas elecciones donde nada más que hay una candidatura? Un quórum mínimo, sí. Nosotros tenemos una regla que las aprobamos en Cabildo Oficiales, esta Junta de Gobierno a la que yo pertenezco. Se adaptaron a las normas diocesanas, se aprobó en Cabildo Oficiales y están pendientes de aprobar en Cabildo General de Hermanos. Lo que ocurre es que por el tema de la pandemia no la hemos podido llevar a un Cabildo General de Hermanos. En esa regla se ha reducido el quórum para la primera votación. No tiene sentido hoy un 20%, que es un problema, ha sido un problema con un censo de 4.500 hermanos, pues imaginaros dentro de 4 años, si seguimos en este ritmo de crecimiento, el problema será muchísimo mayor. Claro, ¿y qué cree que ha podido fallar en este proceso electoral? Porque claro, normalmente celebran las elecciones en octubre, sí. Estaban previstas para diciembre, pero con la pandemia no se pudieron celebrar. Y claro, un día laborable, junio, 40 grados en Sevilla, es que... Todo ha sido diferente a como estamos acostumbrados los hermanos de San Gonzalo. Los hermanos de San Gonzalo siempre, las últimas 2 elecciones fueron con 2 candidatos, esta vez iba una sola candidatura. Normalmente lo hacemos en domingo, que se crea un día de convivencia después de ir a votar y demás. Lo hacemos en octubre y todo ha sido al revés. Lo hacemos en junio, con el calor que ha hecho estos días y además un día laborable. Ten en cuenta que nosotros nos dispensó el delegado diocesano, nos dispensó con 1 hora más, con 4 mesas más. La verdad es que se lo tenemos que agradecer cómo se ha comportado con nosotros, pero ha sido insuficiente. A las 10 de la noche estábamos ya que no había gente para votar porque el que está trabajando llega un momento que dice yo ahora no me acerco, en fin, infinidad de cuestiones que han llevado a eso, a que faltasen 77 hermanos solamente por votar. Es que eso le quería plantear, parece también que cuando solo hay una candidatura muchos hermanos se confían y no atendiendo a lo mejor a ese quórum dice, pues mira, yo no voy a ir porque va a salir el hermano mayor y ¿para qué voy a ir? ¿No? Sí, también ha podido influir eso, pero vamos, de todas formas, que vayan 820 hermanos a votar un día laborable y el día que hizo el jueves pasado ya es un mérito.
ya es un mérito de la hermandad, ¿eh? Un mérito de la hermandad, que es la que convoca el Cabildo General de Lesiones. Manuel, había dicho usted antes que bueno, las reglas se han quedado a lo mejor antiguas, pero estas reglas establecen ese quórum en un 20%, como usted ha dicho, sí, que en este caso son 897 votos. El cambio en las reglas es un proceso complejo, pero ¿estaría usted dispuesto a plantearlo? El cambio en las reglas, ya está, las nuevas reglas recoge ese cambio porque era una barbaridad lo del 20% de hermanos. Pero mira hasta qué punto las reglas son obsoletas, que, por ejemplo, para ser candidato a miembro de la Junta de Gobierno se sigue reflejando en las reglas varón con más de 3 años de antigüedad. O sea, imagínate hasta qué punto las reglas se han tenido que adaptar a las normas diocesanas. ¿De qué años son las reglas? Del 80 y tantos, creo, no te puedo decir la fecha. Luego las reglas también regulan una serie de cuestiones muy técnicas, como por ejemplo el color de la túnica del Señor, el color de las flores de la Virgen. Cosas, ¿no? Regulan cosas que ya no tienen sentido. Ya no tienen sentido porque son cosas que deben de estar abiertas a los tiempos y a los hermanos que estén en ese momento, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vamos ahí con los tiempos. Nos hemos adaptado a las normas diocesanas, se creó una comisión de reglas, se aprobaron, fue a cabildo oficiales, se aprobó y ahora le toca a los hermanos decidirlo, pero no tienen nada que ver las reglas que había antes con estas nuevas reglas que están totalmente al día. Estamos viendo al Señor ahora con una túnica blanca precisamente, ¿no? Pues Manuel, mientras vemos eso, el Señor con esa túnica blanca, cuéntanos, ¿cuáles son los grandes proyectos de su candidatura? Bueno, los que más han sonado son el bordado del manto de la Virgen y la ejecución de la candelería que se aprobó en su día en un Cabildo General de Hermanos y no estaba pendiente de ejecutar, ¿no? Eso es lo que más ha sonado. Yo me quedo con el esfuerzo que vamos a hacer en formación de los hermanos, darle más importancia a la gente joven de la hermandad, porque son el futuro de la hermandad. Y me quedo también con el proyecto Salud y Vida, que lo pondremos en marcha. Ese proyecto es el proyecto social por la coronación de la Virgen de la Salud. Entonces ese proyecto lo tenemos que poner en marcha con el esfuerzo de todos. Y lo vamos a poner en marcha. Yo me quedaría con esas cosas y además el manto y la candelería. Las reglas, hay que aprobar las reglas también, hay que llevarlas a cabildo. Y otra de las cosas que no vamos a tener más remedios que llevar al Cabildo General es la unificación de cuotas con la donación el donativo de papeletas de sitio. La mayoría de las hermandades de Sevilla ya lo tienen así, y las hermandades que en el tema este de la pandemia, con esto que ha pasado con la pandemia, los ingresos, las subvenciones y demás, lo han perdido, ni tienen los ingresos de papeletas de sitio, ni pueden unificar cuotas y se nota a la hora de gestionar la hermandad. Don Nazareno podría sacar San Gonzalo, son 6.200 aproximadamente, si se unifica la cuota puede llegar a 3.000 o... Bueno, todos los hermanos tienen derecho a hacer estación de penitencia. El que sale es porque quiere, a nadie se le prohíbe salir. ¿Qué ocurre? Que la cofradía ahora mismo son 2.500 hermanos y bueno, aquí lo que pasaría es que pagaría todo el mundo la papeleta de sitio, repartida durante 2 años, pero vamos, que eso es normal en la mayoría de las hermandades que hay ahora mismo en Sevilla. No es ningún invento nuestro. Hablando justamente de la hermandad, hay un sector en la hermandad que, bueno, estaría a favor o no le importaría tener una sede canónica propia. ¿Qué le parece a usted esta idea? Pues mire usted, lo que opine cada uno me parece muy bien. Mientras que yo esté en la Junta de Gobierno o esté como hermano mayor, si llego a hacerlo, la sede canónica de la hermandad está en la parroquia de San Gonzalo. Nace la parroquia de San Gonzalo, nace la hermandad de penitencia de San Gonzalo y la sacramental de San Gonzalo. Lo que tenga que venir, pues ya vendrá en su día. Por ahora, yo estoy muy a gusto, bueno, es mi opinión personal, ¿eh? Estamos muy a gusto donde estamos, que es la parroquia de San Gonzalo.
De hecho, el párroco es su director espiritual, tengo entendido, ¿no? Y bueno, es una parroquia muy viva, con muchos grupos de oración. Está, por ejemplo, el camino neocatecumenal, que es difícil de llamar, bueno, popularmente llamado como los Kikos, ¿no? Y otros muchos grupos de oración. ¿Cómo es la relación con el resto de grupos? Porque plantean también un capiller compartido, que entiendo que es para prolongar el horario de la hermandad en el templo, ¿no? Exacto, sí, mira, eso es una demanda de tanto de los hermanos de San Gonzalo como de los fieles de la parroquia, ¿no? Entonces, siempre lo hemos hablado con el párroco, y la verdad es que la única posibilidad de que esté más tiempo abierta la iglesia es teniendo un capiller compartido. La relación con los diferentes grupos de la parroquia, pues es buena, podría ser mejor, vamos a intentar que sea un poco mejor, que colaboremos todos con la parroquia y hagamos lo que buenamente podamos. El grupo más numeroso de la parroquia, evidentemente, es San Gonzalo, pero por eso no tenemos que pensar que somos el no va más. O sea, nosotros somos parte de la parroquia y nos debemos a la parroquia. Igual que la parroquia tiene que entender que nosotros tenemos unas necesidades que no tienen otros grupos de la parroquia. Es cuestión de ir viendo sobre la marcha cómo colaboramos. Entenderse, ¿no? Entenderse. Manuel, ha hecho usted antes mención al futuro de la hermandad, esos jóvenes, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se conforma el cuerpo social de la hermandad de San Gonzalo? Mira, de los 6.400 hermanos aproximadamente, mayores de 18 años son 4.000 y algo, el resto son menores de edad. Hay muchos niños chicos, hay mucha gente joven, es un ámbito muy, ¿cómo te diría a ti? Es un ámbito muy social muy normal de Sevilla, de barrio, clase media, personas muy religiosas, con unas costumbres muy sevillanas. Entonces, lo que pretendemos es es fraccionar el grupo joven en niños, por ejemplo, desde 4 años hasta que hacen la primera comunión. Lo que le enseñemos a esos niños desde la Escuela del Nazareno no es lo mismo que le podemos enseñar desde la primera comunión a la confirmación. Ya tenemos que profundizar más en el catecismo de la Iglesia y en otras cuestiones sociales. Y eso es lo que pretendemos, fomentar que ese grupo joven sea coherente tanto dentro de la hermandad como fuera de la hermandad. Tú no puedes ser muy religioso, muy devoto y demás dentro de la hermandad, y cuando sales a la calle todo vale y todo es relativo. Papa Francisco dijo en estos días que la Iglesia estaba ahora en crisis, ¿no? Es un reto muy importante que tienen que afrontar. El lunes santo, ¿qué problemas tienen en la estación de penitencia? Es decir, porque son muchos nazarenos a la hora de formar, el itinerario es muy largo, no sé si los tiempos de paso usted está contento con los que tiene. Bueno, nosotros en realidad llevamos años cumpliendo con nuestros horarios en carrera oficial. Nosotros salimos con bastante tiempo de la iglesia, siempre teniendo en cuenta que puede haber cualquier percance. La cofradía nuestra es muy grande, llevamos muchísimos niños y tenemos que hacer las cosas con mucha tranquilidad, por eso salimos tan temprano. Vamos tranquilos, llegamos a carrera oficial, intentamos cumplir con nuestro horario, que casi siempre lo conseguimos, y una vez que volvemos, ya el cuerpo de nazareno se recoge un poco porque ya no hay tantos niños, y bueno, hacemos nuestra estación de penitencia. Cada hermandad tiene su idiosincrasia. Una hermandad de silencio, si perdiese ese silencio, dejaría de ser esa hermandad. Cada uno tenemos nuestra idiosincrasia y nosotros somos una hermandad estupenda, pero una hermandad de barrio. No dejaremos nunca de ser una hermandad de barrio. Sí. ¿Y cómo es ese proyecto de bordar el manto de la Virgen de la Salud? Bueno, la Virgen de la Salud ya tuvo el manto bordado en su día, se estropeó ese manto, y a mí me gustaría recuperar, bueno, a mi candidatura le gustaría recuperar ese bordado. No es un bordado recargado en el que deje de verse el blanco del manto de la Virgen de la Salud, porque eso es la seña de identidad de la Virgen de la Salud, su manto blanco, ¿no?
pero es un manto muy parecido, muy parecido. Tenemos que buscar todavía y aprobar el diseño en cabildos oficiales, llevarlo a junta de hermanos, o sea que no es de un día para otro, ¿no? Pero nos gustaría eso, que fuese un manto que decorase, un bordado que decorase el manto, pero no se comiese el manto. Si sale elegido, que casi con toda probabilidad va a suceder, en este mandato se cumplirían 50 años de la talla del Señor. ¿Tiene previsto algún tipo de acto o programación? La talla del Señor, y en el 2023 los 100 años de la primera estación de penitencia. Los 75 años, perdón, de la primera estación de penitencia. Y bueno, para las dos cosas queremos hacer algo. Crearemos una comisión, como es lógico, y buscaremos las ideas que tengamos. Yo la bendición de la imagen del Señor la quiero enfocar desde luego desde un punto de vista de devoción y de culto, y bueno, y si ha acabado todo esto y demás y hay posibilidad, pues solicitaremos una salida extraordinaria o algo así, ¿no? De cara a los hermanos que estamos tan llenos del Señor del soberano poder. Y en cuanto a la estación de penitencia, los 75 años de la estación de penitencia, pues haremos algo, exposiciones, en fin, ya buscaremos la manera de que los hermanos también se integren y hagamos algo importante. Manuel, y para terminar, bueno, te quiero preguntar sobre una cuestión que está creando mucha expectación. ¿Qué espera usted del nuevo arzobispo de Sevilla? Pues lo hemos mira, escuchado antes, no sé. Sí, lo he escuchado antes y no sé si lo puedo decir. Estábamos comentando que se parecía mucho a don Carlos, tenía un aire a don Carlos. Y yo espero del nuevo arzobispo de Sevilla que tenga la misma bondad que ha tenido con nosotros don Juan José, porque ha sido muy bondadoso. Ustedes vivieron el Via Crucis extraordinario con don Juan José, aquel día que iba a llover, que llovió muchísimo. El Via Crucis y la coronación de la Virgen de la Salud. Virgen de la Salud, claro. Pero él ha sido muy bondadoso con Sevilla en general, sobre todo con la Hermandad de San Gonzalo. Yo le pido a este arzobispo que sea bondadoso con Sevilla. Sevilla tiene su guasa. La tiene y mucha. Bueno, Manuel Lobo, si quieres dirigirse a los hermanos de cara a esa posible repetición de las elecciones o mandarle algún mensaje en este momento de cierta incertidumbre, pues lo puede hacer. Bueno, pues a mí me gustaría agradecerle a los 820 hermanos que han ido un 10 de junio con el calor que hacía a votar, agradecérselo, y muy especialmente a los 722 que no solamente fueron a votar, sino que además apoyaron a la candidatura que yo represento. Probablemente tengamos que ir a nuevas elecciones, no sabemos la fecha porque es muy complicado ahora mismo. Si tenemos que repetir todo el proceso electoral, nos podemos meter incluso en la primera quincena de agosto, con lo cual eso sería ya el morirse, ¿no? Y bueno, y decirles que si los volvemos a llamar para que vengan a votar, es una obligación de hermanos, y que por favor acudan a votar, que voten lo que crean que tienen que votar, pero que voten, que vengan a votar. ¿Cuál sería el quórum en esa posible segunda vuelta? El quórum sería del 10%. Bueno. O sea, estamos hablando de 450 hermanos. Que te vuelvo a repetir, en agosto ni 200. Ni 100. En agosto, en julio, ni 200. Pero bueno, es lo que hay y vamos a ver qué es lo que decide entre el hermano mayor y el delegado diocesano para asuntos jurídicos. Si es en julio o en septiembre, mejor, ¿no? Que me consta que don Miguel está dispuesto a ayudarnos en lo que haga falta. Me consta, pero claro, dentro de cumplir las normas, eso está claro. Pues Manolo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en PTV Sevilla, y toda la suerte del mundo a usted y a la Hermandad de San Gonzalo. Pues muchísimas gracias a vosotros y toda la suerte del mundo a este programa. Muchas gracias.